Muy buenos días, estimados estudiantes de ciencias. Bienvenidos a su segunda clase de biología. Soy el docente Mario Pozo Rojas. Estamos en nuestra segunda clase. En principio vamos a partir por la siguiente lógica. Cuando nosotros estudiamos biología, ¿por qué estudiamos biología? ¿Por qué es importante que un estudiante de la carrera de educación sea, digamos, la especialidad que tenga, necesita este curso de biología? ¿Cuál es esa razón? La razón número uno es que digamos, el ser humano eh, tiene un hecho biológico como es el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno biológico, pero solamente existe aprendizaje en el ser humano cuando se educa. ¿Por qué? Porque la educación instala en este ser humano la humanidad. Porque si no, es pues un ser vivo común y corriente. O sea, ¿en qué sentido? Es un animal y se comportará como el animal que, digamos, eh, no tiene educación en su interior. Esta educación lo puede captar de sus familiares, de un sistema educativo, de una sociedad en conjunto. Porque todos ellos van a contribuir a la construcción de la mente de este individuo. Los padres harán su primer rol, quizás al transmitirle el conocimiento del idioma, al transmitirle el conocimiento de cómo pararse, a transmitirse el conocimiento de cómo alimentarse, de los valores, la ética que debe haber en ese individuo, de la responsabilidad y todo lo demás. Entonces ahí viene una construcción familiar. Esa construcción familiar es una construcción también de tipo social. ¿Por qué? Porque va a depender en qué sociedad estás. No es lo mismo eh, cuando estés en una sociedad pues, de los judíos, cuyo comportamiento y conducta van a ser diferentes, a una sociedad de musulmanes, a una sociedad de los krishnas, a una sociedad de los chinos, y a una sociedad norteamericana, a una sociedad de los incas, etcétera, etcétera. Va a ser distinto porque cada grupo humano ha construido su grupo social diferente a los demás debido a la interacción con ellos mismos y con los fenómenos naturales que les circundan. En ese aspecto, el curso de biología no solamente tiene ese aspecto de entendimiento de los fenómenos biológicos que hacen entender el hecho educativo. O sea, ¿en qué sentido? O sea, no solamente te describe de cómo es el aprendizaje, qué es la memoria, qué es la inteligencia, que son, digamos, hechos biológicos del individuo, en este caso el ser humano, sino también hace entender que el ser humano es simplemente un, un individuo dentro de un ecosistema que cumple un rol. Significa que tú, Profesor, al margen de que tengas educación o no, tienes una función profesor, no económica. sé si es mi internet o su internet, pero se para cortando la imagen. Chicos, ¿es mi internet o todos ven lo mismo? A mí también me pasa eso. Y a mí también. Igual, A mí, a mí al principio de la confusión me pasaba eso, pero ahorita se ha arreglado un poco y ya lo puedo escuchar de manera fluida.
Disculpe, ¿qué decía? No, no lo escuché muy bien. ¿Aló? ¿Algo decía? Sí, profesor, la compañera no le estaba escuchando bien el audio o las imágenes que estaban. Entonces, los demás compañeros estábamos comentando en su mayoría que sí, que la señal estaba cortada y que en mi caso, al inicio de su exposición, sí estaba cortadito, pero a medida que fue avanzando, pues se fue arreglando. Ese es, En mi caso, solo en ese mi es caso. Internet, ¿no? Ese es el Internet, es un, es simplemente recuerden que el fluido de señal, pues no siempre va a ser al 100%, debido a que el Internet es así, pues, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Bueno, seguimos. Entonces, ¿en qué estábamos? En que la biología, por lo tanto, describe, te ayuda a entenderte qué rol tienes tú, al margen de que tengas educación o no, como ser vivo. Tú cumples un rol en el sistema ecológico. O sea, por ejemplo, ¿qué cosa eres tú en un sistema ecológico? ¿Eres depredador, presa? ¿Qué cosa eres? Pues obviamente eres un depredador, ¿no es cierto? Y también vas a ser una presa, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienes una función ecológica. Tú al depredarte, pues un pollo, pues ahí estás haciendo cumplir un rol importante en un sistema ecológico. ¿Me a entender? Entonces, igualito, digamos, ese rol que tienes que ser consciente, te lo enseñamos aquí en el curso de biología. Y no solamente eso, te hacemos ver cómo es que los seres vivos, o sea, todos nosotros que somos seres vivos, venimos de un linaje evolutivo y hacia dónde se dirige la especie humana. ¿Con qué sentido? Para saber cuál va a ser el futuro de la educación en términos de la construcción de la mente. Si usted compara el cerebro actual con el cerebro de las épocas, digamos así, primitivas, vas a entender que había un cambio importante en el peso y en las estructuras internas del órgano del cerebro y también los órganos internos del cerebro de la persona, del individuo. Debido a que a una evolución. ¿Y qué hizo posible, digamos así, hizo evolucionar al ser humano? De eso te tienes que sentir orgulloso. Que tu profesión hizo evolucionar al ser humano. ¿Qué le hizo cambiar su cerebro? Al programar y al meter contenidos en el cerebro ya es distinto. Un cerebro con poca información tiene menor actividad cerebral y por lo tanto cuando tú lo cortas a ese cerebro vas a encontrar que pues anatómicamente es distinto al al cerebro de una persona que ha tenido más conocimientos acumulados. ¿En qué sentido? El color, se ha desarrollado ciertas áreas del cerebro o no. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando uno hicieron un corte hace mucho tiempo atrás de Albert Einstein, el cerebro de Albert Einstein, si nosotros vemos el cerebro de Albert Einstein y el cerebro, supongamos, de alguien que nació, supongamos, en la época primitiva, si uno compara los cerebros, el cerebro de Albert Einstein con el cerebro de esa persona, morfológicamente son iguales. Pero cuando tú lo pesas, el cerebro de Albert Einstein tiene un pequeño diferencia con el otro, pequeña diferencia de peso. Cuando tú lo cortas, vas a ver que hay áreas en ese cerebro que están más desarrolladas que esa persona. ¿Debido a qué? A la instalación de conocimientos, a cómo esa persona utilizó los conocimientos que ya había en la ciencia para poder generar el nuevo conocimiento que se viene. Y todo eso es gracias a la educación.
La educación, en pocas palabras, te da el vínculo para que tu cerebro, digamos así, pudiera desarrollarse de esa forma. Y es por eso la importancia de este curso de biología. No es porque es un curso ahí en la malla curricular y que hay que aprobar. No, es algo que tú vas a emplear cuando seas educador. Cuando tú seas educador en un salón, aparte del curso que tú vas a dictar, vas a posiblemente un, una especie de médico ahí en el salón. Vas a tener que hacer primeros auxilios, posiblemente. Y tienes que saber primeros auxilios. ¿Por qué? Porque tú ese rato eres representante de la ciencia. Tú ese rato eres representante del conocimiento científico. Hacia ti van a recurrir los demás colegas para que tú en ese rato hagas RCP, PCR, identifiques que tiene fiebre, que no tiene fiebre, y todos son conocimientos biológicos que tú tienes que conocer. ¿Qué medicina inclusive puede tomar? Vas a encargarte quizás del botiquín de tu salón. ¿Por qué? Porque se supone que tú conoces algo de farmacología, porque has estudiado ciencias. Ese rol fundamental te toca a ti. No sé si se entendió hasta ahora lo que quise decir. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Sí, profesor. Perfecto. En ese sentido, la importancia de biología es esa. ¿Qué más? ¿Cómo es que surgió, pues, vamos a decir, la biología? ¿Por qué hemos puesto ese nombre? Biología. En principio, biología viene del griego bios, que significa vida, y luego logos, que significa tratado, o estudio, o ciencia de la vida. Dieron el nombre a esta ciencia. ¿Y en dónde pusieron nombre a esta ciencia? Pusieron nombre a la ciencia en la universidad. De ahí viene la importancia de la universidad para el conocimiento científico. En la universidad, en pocas palabras, nacen las ciencias. No los laboratorios, no en las empresas, sino en las universidades. Aparece como un curso, como una asignatura, ¿no? ¿Especializado en qué? De ahí aparece como una carrera profesional en biología y por lo tanto aparece la ciencia disciplinar de eso de ahí. De ahí la importancia de la universidad. Tú como universitario tienes que saber que el universitario en la universidad es donde se genera el conocimiento científico. Este conocimiento que no está en internet, que no está en los libros, se genera dentro de la misma universidad. Y tú eres el que va a generar. No esperes que el vecino, el profesor, lo haga. No, tú, ese es tu rol. Ese rol te toca a ti. Desde que ya ingresaste a la universidad, ese rol va a estar contigo forever. De generar un nuevo conocimiento que no está en ningún libro. Entonces, estos, Mar y Atrevius, utilizaron el griego. ¿Por qué utilizaron el griego? ¿Por qué no lo escribieron en su idioma? ¿Acaso Mar era griego? No. ¿Acaso Trevius era griego? Tampoco. No. Sino que utilizaron el griego en honor a los griegos,
Porque fue en Grecia, antes de que se fundara Roma, en Grecia, la cultura en que la mayoría de personas, de filósofos, que le llamaban así, filósofos o sofistas, o personas que se dedicaban al conocimiento, empezaron a hacer las primeras sistematizaciones de los seres vivos. O sea, hicieron los primeros estudios. Esos primeros estudios, digamos así, y primeras explicaciones de ello, se dio justamente en Grecia. Recuerden que Grecia después se convierte en Roma. Roma es una de las primeras civilizaciones que llega a conquistar gran parte de Europa. Por lo tanto, el conocimiento griego es difundido a mayor parte de Europa. Es por eso que llega como tradición a la biología contemporánea. Y es por eso que Lamarck, en honor a esos primeros indicios de esos griegos antiguos, es que opone el nombre en griego. Bios, vida, logos, ciencia o tratado. Y es por eso que desde hace mucho tiempo atrás, la mayoría de ciencias, cuando se generan, se hace en honor a los griegos, porque fue ellos, la primera civilización, que masificaron, o sea, hicieron más, en mayor cantidad, ese tipo de estudios de investigación. No sé si se me entendió. Sí, profesor. Todo. ¿Se entendió, profesor? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué dice? No escuché muy bien, Ronald. Disculpe, profesor. Había dicho que sí se entendió la clase. Ya. Entonces, esta biología, ¿qué objeto de estudio tiene la biología? ¿Qué estudia a los seres vivos? Para poder contestar la gran pregunta que hasta ahora no contestamos, ¿qué es la vida? Esa pregunta filosófica, ¿qué es la vida? ¿Para qué está la vida en este planeta Tierra? Esa gran pregunta, la biología se encarga de dar una aproximación de respuesta. Y lo hace, para ello, conociendo a los seres vivos. Pero ¿cómo estudias a los seres vivos? Tienes que considerar lo siguiente. ¿En qué aspecto está viviendo este ser vivo? O sea, ¿en qué ambiente? No sé si ustedes pueden ver esas fotitos de ahí. ¿Qué ve? ¿Qué paisajes ven ahí? A ver, ¿quién me dice? Un desierto, una playa, una montaña, un bosque, un río, al parecer. Un mar, ¿no? Es un mar. Un mar. No, un mar en donde está como una... Ya, como un Es laguito, como un ¿no? río, ¿no? Exacto. Sí, se ve como un río, porque esas plantas obviamente son de río. Exacto, Ruth. Muy bien, interesante. Miren cómo ella ha identificado a las plantas que viven cerca a un río, ¿no? Entonces, miren, este colorido que ustedes ven, este paisaje, sin seres vivos, no tendría ese colorido. Por ejemplo, esos cerros que ven todo verde, es debido a la vegetación. ¿No es cierto? Si no hubiera vegetación, sería como ese desierto que ustedes ven ahí. Sería sin colores, ¿no? Y no sería muy vistoso, ¿no? Entonces, en pocas palabras, inclusive ese color que ustedes ven ahí de río, se debe también a las plantas que están ahí, le cambian el tono del color
Le cambia el color, inclusive también del mar que ustedes ven, debido justamente a la presencia de los seres vivos. En pocas palabras, la presencia de los seres vivos cambian el aspecto geográfico. Si usted ve Marte, planeta Tierra, pues Marte no tiene, digamos, cuando tú te vas, sales de Marte, estás saliendo fuera de Marte, tú ves un color opaco. No hay color ahí. Ese color opaco se debe justamente al desierto de Marte. Se debe a los seres vivos. Los seres vivos, vamos a decir, le dan un aspecto diferente al planeta Tierra como tal. ¿Sí? Cuando a eso se refiere a aspectos, ámbitos y escalas. ¿Qué significa? Que hay organismos que son microscópicos. Las bacterias, algunos hongos, pueden medir inclusive menos de una micra. Algunos seres vivos pueden medir en escala de centímetros. Algunos seres vivos pueden medir en escala de metros. Por ejemplo, yo mido 1,80 m, un poquito alto, ¿no? Estamos. Pero hay seres vivos más altos que yo. Hay plantas que pueden llegar inclusive hasta kilómetros. Ya pasan la barrera de los metros ya. Llegan a los kilómetros inclusive. Siga. Imagínense los dinosaurios. ¿Ah? Los dinosaurios eran inmensos. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay de todas las escalas. Obviamente, pues nunca va a llegar pues a un año de luz de distancia en tamaño un ser vivo, pero ahí hay una escala de medición, ya sea en metros, ya sea en peso, ya sea una medida de proporción de un ser vivo. Y en todos ellos hay la misma lógica, que tienen vida. ¿Qué define la vida o no? Aquí les muestro en esta foto algunos seres vivos que ya no se están, son especies que están en peligro de extinción. No sé si puede. ¿Qué especies ven ahí? A ver, ¿quién me dice? Profesor, aquí no se ven especies, ahora sí se ven especies. Hay lo que es una rana, hay una iguana, si no me equivoco, pero eso creo que tiene su nombre, tiene otro tipo de nombre, pero no me acuerdo. Un oso, hay hongos, hay bacterias también. De ahí no veo otras cosas de chiquito. El otro no me acuerdo su nombre de la especie. No hay problema. Ah, y de ahí es una mosca, ¿No? ¿no? El que está en las flores es una mosca, un escarabajo. Escarabajo, ¿no es cierto? Un insecto, ¿no es cierto? Y en las Como ver, plantas sí no sé qué hay. perfecto, no hay problema. Como ustedes ven, estamos viendo casi todos los reinos de la naturaleza, ¿no? Estamos viendo las bacterias, que son el reino de las arqueobacterias y eubacterias. Estamos viendo el reino de las algas, que justamente la van a ver en esos tonos pardos, que es el reino cromista. Estamos viendo el reino fungi, que es el reino de los hongos. Estamos viendo el reino plantae, que es el reino de los animales. Perdón, el reino de los vegetales. Y el reino animalia, que es el reino de los animales. Y dentro del reino de los animales, pues estamos viendo a los que son, digamos, mamíferos, en este caso representado por el osito, ¿no? El reino, los reptiles, que estamos viendo aquí a la famosa iguanita, que por ahora vamos a poner ese nombre, pero después le vamos a dar el nombre científico. Ya se supone que ya cuando estás ahí en biología bastante ya identificas quién es y todo lo demás, pero por ahora como estamos ahí, primer ciclo, vamos a hacerlo así en generalidades, después vamos a ver una ranita, cómo se llama esa rana, después tiene un nombre científico esa rana. Estamos viendo inclusive una mariquita, es ese caso que estaba viendo, que representa a todos los insectos. Y ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque estas especies que usted me está mostrando
Algunas de ellas están en peligro de extinción. Ese osito que ven ahí, ese osito está en peligro de extinción. Dentro de poco, solamente le mostraré la foto y no habrá ni siquiera en los zoológicos ese osito. Y a lo mucho dirán en el Facebook un listón listón negro porque murió ese osito, se extinguió el osito. Y todo el mundo reaccionará diciendo llantos. Pero no harán nada para que ese osito se sobrepueble. ¿Por qué? Porque su ambiente de él está siendo invadido por el ser humano, debido a que hay demasiados seres humanos. ¿Dónde van a vivir? Pues le tienen que quitar el territorio al pobre osito, ¿no? Los hongos, la misma historia. Muchos dicen, hacen solamente extinción de los animales, lloran por eso, pero también los hongos se extinguen. Hay bacterias que se han extinguido, pero nadie les pone, vamos a decir, cordón negrito, diciendo 1 minuto de silencio porque una bacteria desapareció del planeta Tierra. Pero también es un ser vivo, ¿se dan cuenta? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de eso. Hacerle sentir al estudiante que va a estar frente a nosotros una sensibilidad. ¿Para qué? Para que al menos respete a los seres vivos. Cuando vea una cucaracha a su lado, no grite como loco, se desespere y lo mate. Que esa cucaracha también es un ser vivo. Está quizás buscando su comida. Y tú te alocaste como, no sé por qué, por la pobre cucarachita. Todo porque es plateadita, tiene sus antenitas y para en el basurero. ¿Y por qué para en el basurero? Porque tú lo has convertido así. A ese periplaneta, que es la cucaracha que le estamos hablando. ¿Alguien sabe qué era el periplaneta o no? ¿Han escuchado alguna vez del periplaneta o no? Bueno, No, profesor, ¿qué es? lo voy a mostrar que era periplaneta, ¿ya? Para que ustedes sepan qué es. De hecho, sí la conocen, sino ¿Cuál, que no la profesor? conocen así. ¿Cuál nombre? La periplaneta. ¿La P de planeta? Periplaneta americana. Es esta, lo voy a mostrar. Esta cucaracha quizás todo el mundo lo conoce, pero claro, no lo conoce con su nombre científico que es Periplaneta americana. Lo voy a mostrar ahorita su ratito, su esto. Con ustedes convive esa periplaneta. ¿La conoce o no? Ahora sí. Es la cucaracha común, profesor. Planeta americana. Le dicen cucaracha, pero en realidad, eso cuando ya lleven, si es que son de biología, van a llevar relacionado a los insectos, y entomología así se llama, y por lo tanto van a saber ahí distinguir, ¿no? Pero ya, bueno, esta aquí, por ejemplo, esta aquí, la mayoría de mujeres sale desesperada. Si vuela, peor todavía. Le tienen terror a pobre, le tienen miedo. ¿Por qué? Porque dicen que es asquerosa y cochina, pero en realidad es porque así la hemos convertido los seres humanos. Este insecto se alimentaba, como ustedes pueden ver, de esa ¿De las plantas? ¿Por qué no se alimenta de esa planta? Porque el ser humano ha talado esa planta y, bueno, se alimentaba de las plantitas, de las hojitas, porque tiene ahí así como los grillos que tienen no sé si han visto los grillitos, que tienen una especie de boquita de así tipo,
¿cómo se llama? Como para Saltamontes. morder, como saltamontes, igualito tiene esta cucarachita. Entonces, se alimenta de estas hojitas y sobre todo del néctar de las hojitas de estas plantitas. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano, al alimentarse de estas plantas y al querer, digamos así, poner su casa, a la pobre cucaracha le dejó sin comida. Entonces, como la cucaracha necesita comida para poderse alimentar, pues no le quedó más remedio que vivir de los restos de lo que vive el ser humano. Es por eso que esta cucaracha la vemos generalmente en los desagües. Es culpa del ser humano que esta cucaracha sea así. Esa es responsabilidad del mismo ser humano. Y eso tiene que enseñarle al estudiante. Que él se vea en el espejo y que le dé remordimiento, ¿no? Que es su culpa de que esta cucaracha no esté comiendo lo que debería, sino está comiendo las sobras del ser humano. Y no es culpa de ella, es culpa tuya. Es culpa tuya que lo has transformado a esta cucaracha en eso. Y es por eso que tú no debes matarla, eliminarla, ni nada por el estilo. Simplemente cambiar de ambiente. Y a la cucaracha, donde haya comida de este tipo, para que coma de ahí. Pero como no te gusta llevarla porque te da asco, pues ahí está. Tienes que cambiar de mentalidad. Entonces, eso también se carga un profesor de biología. Entonces, se me dejó entender. Así como esa especie, muchas de las especies que estamos mostrando en la diapositiva, voy a mostrar la diapositiva, han sido cambiados de hábitat y también de conducta a la hora de alimentación. Perdón, voy a... no puse la diapositiva, ¿no? Me faltó compartirlo, chicos. No, profesor, no estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Entonces, en pocas palabras, la biología hace un estudio de las múltiples formas que adoptan los seres vivos. Profesor, entonces si yo soy licenciado de educación, ¿qué ser vivo voy a estudiar al ser humano? Tú puedes especializarte también, aparte del ser humano, en otra especie, por ejemplo, plantas, animales, etcétera, etcétera. Y puedes inclusive cultivar hongos, cultivar bacterias y todo lo demás como profesor de biología. En ese rato vas a hacer lo mismo que un biólogo de 5 años que está estudiando biología 5 años hace. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él hace para conocer a esos seres vivos y tú haces para conocer esos seres vivos y transmitir ese conocimiento a los seres humanos. Esa es la pequeña diferencia, que tú tienes que transmitir esa información. ¿Estamos? Entonces, este estudio múltiples que otros seres vivos va a depender de su función, el desarrollo, la relación con el medio ambiente. Como le dije, la biología funciona por la base si tiene un corazón, un ser vivo, si tiene un pulmón, si tiene organelas dentro de una célula, qué estructuras internas, externas tiene un ser vivo, las formas que adoptan cuando son animales, cuando son plantas, cuando son bacterias, cuando son hongos, son diversas. Qué funciones cumple, si son de nutrición, etcétera, etcétera, relación con el medio ambiente y sobre todo la evolución. Todo ser vivo evoluciona. ¿Por qué la biología es una ciencia? La biología es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Este objeto de estudio es un fenómeno natural. Es
los seres vivos. Por lo tanto, los objetos de estudio, la naturaleza, es por eso que se llama ciencias de la naturaleza o ciencias naturales, donde va a estar la física, la química, la biología. Ahí se llama la ciencia de la naturaleza o ciencias naturales, ¿no? Porque cada uno tiene un objeto de estudio específico. En la biología estudiará a los seres vivos, la química no, pues hará otro tipo de estudio, ¿no es cierto? ¿Qué más? La sociedad. Hay ciencias sociales, por ejemplo, la historia, la geografía, etcétera, etcétera. Ciencia del pensamiento, la matemática, la lógica, por ejemplo. Se llaman ciencias factuales, según Mario Bunge, ¿no? Etcétera, etcétera. Sea como sea este objeto de estudio, que tú has definido qué es lo que vas a estudiar, si vas a estudiar plantas, si vas a estudiar animales, etcétera, etcétera, hay un método para poder conocer este objeto de estudio o el fenómeno circundante. Este método que vas a utilizar inclusive tú a la hora de hacer tu tesis es el método científico. El método científico es el camino para poder tener aproximaciones a la verdad. Los científicos, a diferencia de los charlatanes religiosos, de esos que creen en Dios, de que creen en el Espíritu Santo, que Jesús ha venido, que Jesús resucita y no sé cuánta cuentito de chanchitos que vuelan dicen que existen. A diferencia de ellos que dicen tener la verdad, nosotros tenemos aproximaciones a la verdad. Un científico tiene que ser cuidadoso. Tenemos aproximaciones. Aproximaciones al 98%, 99%, 97%, 96%, 95%, dependiendo de cuánto conozcamos ese fenómeno. Y nosotros, esa aproximación de la verdad, le llamamos no verdad, sino conocimiento. ¿Conocimiento de qué tipo? Científico. Ese conocimiento científico se expresa ¿en qué? En una teoría. Una teoría es eso, un conjunto de conocimientos que yo tengo de algo. No, esa es una teoría nada más. No, una teoría no es algo que tú están dentro de ahí. Eso es verdad, le llamamos conocimiento. Dentro de la teoría, ¿qué cosa hay? Leyes. Hay hipótesis. Muy diferente a una teoría. Una hipótesis es algo que tú puedes comprobar, refutar si va a ser cierto o no va a ser cierto. Una teoría no. Una teoría es algo que tiene un corpus teórico, que tiene ahí observaciones, mediciones y un campo de conocimiento generado por esas observaciones y por esos experimentos que se ha hecho. Por ejemplo, hablamos de teoría celular. ¿Por qué hablamos de teoría celular? Por una sencilla razón. No es porque no existan las células, sino que ahí dentro de la teoría celular va a estar pues la definición, qué cosa es una célula, los conceptos, las leyes que hacen que la célula sea así, etcétera, etcétera. Esa es teoría, el término teoría. Igualito teoría de la evolución. Teoría de la evolución se dice, no es porque la evolución no esté comprobada, sino que dentro de la teoría va a haber leyes que explican la evolución, va a haber evidencias que explican la evolución, va a haber experimentos que explican la evolución, etcétera, etcétera. O sea, hay hechos concretos que están dentro de ese conjunto, de ese corpus teórico llamado teoría. Por lo tanto, una teoría es algo más grande que una ley, que un hecho, que una hipótesis, porque es como decir una verdad absoluta.
sino que nosotros no determinamos, usamos el término verdad absoluta, sino decimos la palabra teoría, porque cuando decimos palabra teoría, implica que ese conocimiento o esa verdad no es al 100%, es al 98, 99, 97, que se va mejorando, incrementando, conforme el ser humano va metiendo más conocimiento dentro de ella. ¿Qué finalidad tiene la ciencia? La finalidad es conocer la realidad. Cuando nosotros hacemos investigación con los alumnos, queremos conocer una realidad de los estudiantes. ¿Para qué? Transformarla. ¿No es cierto? Queremos transformar. Es por eso que los científicos somos la herramienta con la cual el ser humano se defiende. Porque es la transformación. Si no fuera por nosotros, no hubiera habido la vacuna del COVID. ¿Acaso, les pregunto a ustedes, yo rezando, ¿no? 20.000 oraciones, el COVID hubiera disminuido? Les pregunto. Pues gracias a una vacuna. Es gracias a la vacuna, profesor. Claro, la vacuna hizo posible de que esto disminuyera. ¿Y qué cosa es una vacuna? Pues, ¿es un hecho natural? No, es un hecho artificial, generado por el propio conocimiento. La vacuna tú no la encuentras ahí en la naturaleza creciendo como una planta, no, es una transformación. Una transformación que el ser humano lo ha hecho. Es por eso que la única especie que genera vacuna o que produce vacuna, vamos a decir así, es el ser humano en sentido industrial, ¿no? Generar defensa es diferente a una vacuna, por si acaso. Defensa diferente a una vacuna. Funciones de la ciencia. ¿Qué función tiene la ciencia? Primero, describir un fenómeno. ¿Qué significa describir un fenómeno? Describir un fenómeno implica saber cómo es ese objeto de estudio a la que se está definiendo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo te mando a describir un pez, bueno, tú dirás, el pez tiene branquias, tiene no sé, pues aletas de tal proporción, tal de tamaño, vive en tal sitio, estoy ahí describiendo. Explico. ¿Qué significa? ¿Por qué el objeto es así? O sea, ¿por qué tiene agallas? ¿Por qué? Ah, por la evolución, por esto, por aquello. Hay una explicación de ese fenómeno. Después hay una predicción. O sea, nosotros los científicos somos como una especie de que tenemos una bola al futuro. Decimos, de aquí 15 años, 20 años va a producir algo. Obviamente, a veces, digamos, hacemos que esa predicción no ocurra. Justamente esa es la idea, ¿no? Si nosotros, digamos, no hubiéramos hecho la vacuna, la predicción hubiera sido que, pues, la gran población en el mundo hubiera disminuido significativamente. Solamente hubieran sobrevivido un 20%. Tú solito sobrevivías, tu mamá, todo lo demás hubiera muerto. ¿Qué hacemos? Pues vacunas, ¿no? Ahí viene la transformación. Transformamos la realidad. No la aceptamos y la cambiamos. Esa transformación implica la tecnología también. No sé si se entendió. Hasta aquí una preguntita. Sí, profesor, todo claro. Entonces, ¿cómo es que yo llego a ese conocimiento científico? Pues mediante la investigación. O sea, ¿cómo es que yo llego a la verdad? Mediante la investigación científica.
pero profesor, yo he visto que algunos hindúes dicen que rezando llegan a la verdad y pueden con el pensamiento retroceder en el tiempo porque se separan su cuerpo y su alma puede viajar hace millones de años de atrás y por lo tanto puede viajar a varias dimensiones, etcétera, etcétera. Usted no puede negar ahí que sea un camino también para llegar a la verdad. Sí, pero ese camino no es replicable. O sea, el método científico es replicable. Yo puedo enseñar el método científico inclusive a un niñito de 5 años. Y ese niñito, si hace la secuencia, que yo lo puedo replicar, ese conocimiento científico, y de tal manera que haciendo lo mismo, voy a encontrar ese conocimiento sin que inclusive sin que esa persona, digamos, tenga la edad, la madurez o el tiempo para hacerlo, sino tiene la secuencia ya establecida. Es por eso que, y el método científico es algo que lo puede utilizar un japonés, un chino, cualquier idioma, porque simplemente es una forma de conocer el conocimiento científico y que tú lo puedes repetir 20.000 veces y obviamente te va a salir pues un dato que es cercano al promedio, pero te va a salir. Pero ese método científico forma parte de lo que se denomina investigación científica. La investigación científica es un proceso dinámico, cambiante y sobre todo, como pueden ver aquí en esta diapositiva, como pueden ver, voy a poner aquí la opción de puntero, voy a poner puntero láser. Aquí está, ¿se ve el puntero láser o no, chicos? Sí se ve, profesor. Está encima del recuadro. Ya. Aquí, esta investigación, por lo tanto, también es un hecho educativo. Todo profesor enseña el método científico, no tanto por la feria de ciencias, ¿ah? Sino que es la forma con que vas a conocer la verdad. Digamos, federado de un aula. Vemos un aula justamente de ciencias, entonces se pueden ver el planeta, ¿no? La tecnología aquí, ¿ves? Y un hombre opinando sobre esa tecnología o exponiendo, diciendo ese conocimiento. ¿Y por qué dice este señor ese conocimiento, esa verdad sobre esa persona? ¿Por qué ese niñito de 5 años puede decir que el sol rota a través de la luna? Porque hubo un conocimiento y una investigación anterior, ¿vas a entender? Que le permitió. Es más, puede hacer un experimento. Él puede comprobar que la Tierra efectivamente está rotando alrededor del Sol bajo un experimento. ¿Me vas a entender? Lo puede hacer si es que el profesor le explica qué es lo que tiene que hacer. Y así esa persona que era terraplanista aterriza por fin diciendo que la Tierra pues es esférica y no plana, ¿no? ¿Qué cosa tiene un método científico? El método científico también se aplica en lo que le dije a ustedes, en lo que es su tesis. ¿Qué es una tesis? Es la conclusión de un trabajo empleando el método científico. Entonces, el método científico, digamos así, parte de una cosa, que tiene que haber un problema. O sea, cuando tú hagas tu trabajo de investigación, que está en la semana 15, ¿no? Ese trabajo que era grupal, tienes que tener ahí un título. Por ejemplo, le sugiero, ¿no? Esta es una sugerencia, ¿no? Por ejemplo, tu idea, ¿cuál es? Supongamos en un colegio, ¿no? Vamos a suponer que tú quieres hacer una tesis, quieres hacer un trabajo de investigación para el curso de biología. ¿Y cómo sería esto? Se lo estoy explicando en pocas palabras la tarea desde ahora para que tú vayas avanzando, ¿no? Esa tarea de
de hacer tu trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú quieres, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación, pues, relacionado a identificar si las clases virtuales sirvieron para aprender al estudiante o no. O sea, si el año pasado aprendieron con esas clases que se hacían por WhatsApp, por, por internet a los estudiantes de secundaria. Esa es tu idea. Muy bien. Mi idea lo plasmo en un problema de investigación. A partir de ese problema de investigación, que es una pregunta, planteo un objetivo o varios objetivos de investigación. A partir de ese objetivo, planteo una hipótesis que yo después voy a corroborar con la estadística. Y a partir de esas hipótesis voy a manejar las variables, ya sea variable independiente, dependiente. Y según eso voy a emplear mi diseño de investigación, voy a construir mi marco teórico, voy a utilizar un software para hacer mi análisis estadístico de ese instrumento que yo ya recogí, y según eso voy a llegar a una conclusión, la cual será lo que voy a poner en el documento. Yo voy a sustentar ese resultado. A la sustentación de ese resultado del método científico se llama tesis. Tesis es sustentar una verdad. ¿Vas a entender? Esa es la palabra tesis. No sé si se entendió esta parte. ¿Se entendió o no, estimados estudiantes? Sí, profesor. Perfecto. Un día, que tengamos tiempo, un sábado podría ser, y ahora después de las elecciones obviamente, podría ser que nos reunamos, más o menos les dé varios ejemplos de cómo hacer su trabajo de investigación, ¿ya? Para que vayan avanzando también. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Perfecto. Como están primeros ciclos, pues, para que vayan avanzando. ¿Qué más? Los procesos de investigación generalmente se dividen en 5 etapas. Una fase que es los conceptos. ¿Por qué? Porque ya hay conocimientos previos, ¿no?, sobre una realidad. Por lo tanto, a esos conocimientos previos se llama fase conceptual. ¿Como cuál? Como que yo busco información de ese tema, hago mi mapa conceptual, mi marco teórico, formulo una hipótesis, hago un estudio a nivel poblacional, a eso se llamará diseño y planeación. ¿En qué consiste? Pues en saber qué método voy a utilizar, qué variables voy a medir, qué tipo de población voy a utilizar, etcétera, etcétera. La fase empírica, que es la fase experimental, que significa que yo hago el experimento. El experimento no significa, pues, meterte en un laboratorio, ¿no? Sino, significa recoger la observación que tú estás teniendo, ¿no? ¿Sí? Eso significa la fase empírica. La fase analítica, la interpretación de esos resultados, y la fase de difusión. Esto es lo más importante para un científico. Es por eso que mi trabajo de investigación está en una revista científica. Es porque justamente logré difundir mi conocimiento. Cuando solamente se queda en una tesis y no sale de tu biblioteca, pues tú no has hecho esa fase de difusión. Y si no ha salido una revista científica, pues menos. ¿Vas a entender? Ahí viene la importancia de las papers y de los journals. Los procesos de investigación parten, pues, por lo tanto, de un problema, de un planteamiento de objetivos, los cuales van de
un marco teórico establecido, lo que me van a servir para construir las teorías que están ahí y las teorías que voy a encontrar luego de hacer el trabajo de investigación. Y esas etapas del método científico hicieron que justamente la biología hubiera unas ciencias biológicas porque el objeto de estudio es cada vez más específico. Por lo tanto, por ejemplo, si tú te dedicas a las plantas, pues te llamarás siendo botánica. ¿Por qué? Porque la botánica es la ciencia que se encarga de estudiar las plantas. Igualito, si estudias solo estudiar animales, serías zoólogo, porque zoología es el estudio de los animales. Si estudias organismos que miden hasta un micra, o sea, pueden ser menores de tamaño, pueden estar ahí hongos, algas, etcétera, etcétera. Si es que esos seres vivos miden menos de una micra, será estudiado por la microbiología. La botánica celular, que estudia las células, y la ecología, que estudia la interrelación entre los seres vivos. Va a haber también otras ciencias, por ejemplo, la morfología, que va a estudiar la forma y estructura de los seres vivos. La bioquímica, que va a estudiar la composición química y procesos vitales que hay. Por ejemplo, ustedes seguramente se han hecho análisis de sangre. ¿Alguna vez, chicos, han hecho análisis de sangre ustedes para saber su colesterol, triglicéridos, algo? A ver, alguien que cuente su experiencia. Yo me hice análisis de sangre, profesor, hace un par de años, pero no recuerdo los detalles que marcaban dicho análisis. Recuerdo que me pidió ir en ayunas y me sacó una muestra no muy grande de sangre. Pensé que iba a tardar mucho la extracción y después Ya. de 20 minutos, me parece, me llamó para darme los resultados. Ah, rápido, porque realmente se demora más. A veces se demoran de un día para otro, ¿no? Tiempo, no recuerdo el tiempo. Sí, sí, se demoran, generalmente no es rápido, ¿no? Entonces, hace análisis. Profesor, Dime, Ruth. en el tiempo va a depender de qué tipo de examen te han pedido. Si es un hemograma completo, si solamente es un descarte de anemia, si es una prueba de sangre, si es una prueba para embarazo. O sea, esos factores dependen de qué tan rápido se haga la prueba. Por ejemplo, anemia muchas veces solamente hacen un piquetito en el dedo y de ahí te sacan lo que es la anemia. Otros, cuando son hemogramas completos, se tienen que sacar un frasco, 2 frascos. Hay veces que le sacan hasta 3, 4 frascos de sangre porque es necesario para los distintos exámenes que te van a realizar. Claro. Como tú has dicho, depende del tipo de análisis que se haga, ¿no? Pero también depende de cuánto paciente tenga ese centro médico, si estamos hablando del sector estatal o particular, la pericia que tenga, en este caso, el laboratorista para sacarte un experimento, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son otra cosa. Pero hay análisis bioquímico, esa es la bioquímica. La composición química, o sea, por ejemplo, te dicen si tienes triglicéridos, entonces, si tienes, por ejemplo, glucosa, si tienes diabetes, entonces ahí el análisis bioquímico va a ser distinto, ¿no es cierto? La biofísica, ¿qué factores físicos afectan al ser vivo? Por ejemplo, ¿qué significa la gravedad? Gracias a la gravedad, los seres vivos tienen cierta, digamos, proporción de tamaños, ¿no? O sea, y cierto comportamiento de la física sobre los seres vivos. Entonces, ahí viene la biofísica. Dicho de paso, yo un tiempo dicté en San Juan Bautista el curso de biofísica. Ahí, puros experimentos hacía. Profesor, no le escucho. ¿Se le escucha luego? ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, la biofísica, en pocas palabras, estudia los factores físicos que afectan sobre los seres vivos. Por ejemplo, la presión, por ejemplo, la altura, por ejemplo, la temperatura, cómo es que afecta a los seres vivos, ¿no? La citología es el estudio de la célula. Ustedes saben muy bien, en pocas palabras, si yo tengo cáncer en la piel, ese cáncer en la piel lo va a estudiar justamente un citólogo. ¿En qué sentido lo va a estudiar? No es que te va a atender a ti, no es que va a estar contigo frente a tuyo. Obviamente manda a su representante, que en este caso es el médico,
¿no? O el laboratorista clínico, sino que el citólogo te dice, básicamente, te explica los fenómenos que están ocurriendo dentro de la célula. ¿Sí? La histología, igualito, de los tejidos. La organografía, de los órganos. La anatomía, es los órganos y sistemas que conforman un ser vivo, ¿no? La biología molecular también es una ciencia que estudia los componentes químicos orgánicos definidos a nivel molecular, ¿no? La fisiología, que estudia el funcionamiento parcial o general de los organismos. La endocrinología, que estudia las hormonas que regulan la actividad biológica. La neurofisiología, las enfermedades, y también en lo que es la educación. ¿Por qué? Porque todo lo que significa aprendizaje y significa conductas es la neurofisiología. Por ejemplo, si viene un estudiante deprimido, porque quizás su enamorada la dejó, quizás el chico que la embarazó se fue, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un proceso a la hora de una persona que está deprimida. Es un proceso fisiológico en esa persona distinto a una persona sana. Perdón, una persona que no está deprimida. ¿Por qué? Porque esta persona quizás va a sudar, va a cambiar su estado de ánimo, ¿cierto? Y su cerebro, en ese rato de la educación, va a estar pensando en qué fallé, en vez de estar pensando en el estudio. ¿A entender? Entonces, esa neurofisiología es muy importante para nosotros aplicar a la hora que estamos educando. La embriología, que es el desarrollo del embrión. Y esto del sistema educativo, ¿para qué nos puede servir? Por ejemplo, desde ya mucho tiempo atrás, los colegios se han convertido en centro de maternidad. Tienes que enseñarle a esa persona que es el embarazo, miren, y ahora se embarazan más que antes, ¿sabe? A pesar de que hay bastantes píldoras anticonceptivas, a pesar de que hay información más que nunca sobre, sobre la sexualidad, aún así el embarazo está muy fuerte aquí en el Perú. Sobre todo acá en el Perú, en Europa no tanto, ¿no? Ese desarrollo del embrión tienes que enseñarle para que él sepa, ¿no? Que este es un embrión, que se va a convertir en un feto, luego tu feto se va a llamar tu papá, etcétera, etcétera, ¿no? La filogenia es el proceso de aparición de las especies en el tiempo. ¿Eso para qué nos sirve en el ser humano? Para saber cuándo apareció los seres humanos en este planeta, en qué contexto, por qué somos así, ¿no es cierto? Eso estudia la filogenia. La genética, ¿por qué el profesor Pozo tiene cabello gringo? ¿Por qué tiene ojos azules? ¿Por qué es blancón? ¿No? ¿Por qué su nariz es nariz respingada? ¿Por qué sus labios son labios gruesos? ¿Por qué sus cejas son grandes? ¿Por qué el profesor Pozo tiene cabello largo y gringo? Parece Saiyajin. Esa es la genética. Yo vengo de familia norteamericana y tú no. Pues, tú eres negrito quemado. Entonces tu genética es distinta, profesor Pozo. ¿Te das cuenta? Se me entiende la genética. Y eso en campo educativo, ¿qué nos sirve? ¿Por qué? Por ejemplo, hay genes que queremos encontrar genes que determinan la inteligencia. Imagínese tú, como profesor, encuentre los genes que son responsables del coeficiente de inteligencia. Con eso te ganas el premio Nobel. Es una tarea que tiene que hacer el profesor licenciado en educación. Algún día haremos eso. La sistemática, que es la clasificación y ordenación de los seres vivos, la taxonomía, que es cómo clasifico, las técnicas de clasificación, por qué le pongo reino, por qué le pongo esto,
¿Qué técnicas a la hora de encontrar un ser vivo me va a servir para poderlo clasificar, ¿no? La parasitología, que estudia los parásitos. ¿Por qué esto es importante en un centro educativo? Porque la mayoría de estudiantes están con parásitos, sobre todo en el sector estatal, hay bastantes estudiantes con parásitos. Y eso es todo un problema a la hora de enseñar. La biogeografía, cómo se relacionan los seres vivos con el medio ambiente. La ecología, la interrelación de los seres vivos. ¿Qué función cumple los seres vivos? Como ejemplo, nosotros somos depredadores, por lo tanto, nuestra función en el sistema ecológico es depredar. Porque ni modo, pues nosotros no hacemos fotosíntesis y somos productores. No, no, somos depredadores. La etología, que estudia el comportamiento de los seres vivos. Esto es muy importante para un estudiante, para un profesor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay digamos, comportamientos humanos que se parecen a muchos de que ocurren en otras especies. Un comportamiento humano, por ejemplo, que ustedes habrán visto, que no es reciente, es, sobre todo las mujeres, habrán visto que los hombres de por sí ya son infieles. ¿Sí o no, chicas? ¿Sí o no, Ruth? No. ¿No? A él ha engañado varias veces, dice. Diana, ¿a ti cuántas veces te ha engañado, Diana? A ver, dinos. En el chat ha puesto, ya perdí la cuenta. Normal, Diana. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Parece ser que esa conducta poligámica lo hemos, digamos así, heredado de los simios, porque los simios son poligámicos. ¿Qué quiere decir? Que el sexo masculino, vamos a decir así, tiene varias mujeres en el reino animal de los homínidos. Es por eso que los varones, en su gran mayoría, son así, poligámicos. Están con una chica, luego con otra, luego con otra, luego con otra. Esa conducta, esa forma es algo genético que te viene ya de nacimiento. O sea, ya es tu fábrica. Pero, ¿qué hace que tú no seas así? La educación. O sea, si un ser humano, un niño educado para que solamente tenga ojos de una sola mujer, pues es justamente eso, un ser humano, para que este ser humano, digamos, solamente se fije gay en una sola mujer y punto, ¿no? Dime, Ronald. Sí, profesor, yo estoy en un lugar por la Victoria, un lugar céntrico. A mi lado hay una torre de telefonía y sin embargo se escucha que la señal se entrecorta cada tanto, cada una vez, cada 2 minutos, cada minuto se entrecorta. Solo quería avisar, Sí, y eso los demás es, compañeros también tenían la misma sí, impresión. sí, eso es, como siempre, ese es mi internet. Pues, mi internet, que yo recuerden que mi internet, pues, no es de fibra óptica, ¿no? Ya algún día me compraré la fibra óptica para no tener este tipo de problemas, ¿no? Pero, bueno, no sé en qué estábamos. En pocas palabras, la etología explica algunos comportamientos heredados. Es como lo que le estaba diciendo, ¿no? Eso de los simios, de por qué hay una explicación de por qué biológica, de por qué la mayoría de varones pues tienen varias chicas y quieren conquistar a varias debido a eso, ¿no? Ahora, esa es una conducta biológica. La conducta educativa va a depender de la sociedad en la que está, ¿no? Por ejemplo, si tú eres musulmán, pues vas a tener, o árabe, vas a tener un montón de chicas de esposas a tu costado, ¿no? Y la esposa inclusive tiene que estar a 1 metro de distancia tuyo, atrás,
con una toga ahí, con lo único que se ve es tu mirada, nada más. Y Sofía diría, pues, ¿qué le pasa a este chico? Porque claro, o sea, me quiere conquistar, por favor, yo tengo que ser la única, ¿sí o no, Sofía? Sofía dice que no, quiere compartir, dice. Bueno. ¿Qué etapas de la biología han pasado? Primero tenemos la etapa de la biología antigua, que se inicia 500 años antes de nuestra era, donde se dio las primeras ideas sobre el origen de la vida. Ahí vienen las primeras explicaciones basadas en dioses. O sea, cuando tú veas a un religioso, a un sacerdote, a un creyente en un dios, le dices que estás en la etapa antigua, como que se quedó en la época de la prehistoria. O sea, él se quedó en la época primitiva. En pocas palabras, le dices primitivo. ¿No? Porque esa explicación de que exista Dios es una explicación de los primitivos. O sea, de los primeros hombres que habitaron en la tierra, a ese hombre primitivo, que no tiene más conocimiento sobre los fenómenos naturales. Él no conoce la ley de Newton, él no conoce, digamos, no tiene mayor explicación sobre el origen de los seres vivos y del ser humano, más de los fenómenos naturales. Por lo tanto, recurre a la fe para poder darse explicación. ¿Estamos? En la etapa moderna, que se inició más o menos entrado al siglo XVII, ya se hacen los primeros estudios de la estructura celular y sus funciones. Ahí surge la teoría celular, la teoría de la selección natural, la microbiología, la genética. En pocas palabras, en la teoría moderna es que surgen las diversas ciencias y donde hay un reinado de las ciencias. Las ciencias ya te empiezan a explicar los fenómenos que la religión antiguamente te explicaba. Hay un rayo, claro, ¿por qué hay ese rayo? Por Dios. Ese Dios se llama Thor. Entonces, tú seguramente conocen a Thor, ¿no? ¿Quién es Thor? Es el dios del trueno, profesor. Exacto. ¿Dónde lo has visto? En los Avengers, seguramente, ¿no, Ronald? Así es, profesor. ¿Es el dios del trueno de quién? De los vikingos. Los vikingos tenían su dios Odín y por lo tanto tenían sus dioses diferentes a los griegos. El dios del trueno o el dios del rayo, mejor dicho, en los griegos es Zeus, diferente, ¿sí o no? ¿Vas a entender? Es diferente. Entonces, ¿por qué? Porque justamente no había una explicación de cómo se originaban los rayos. Por eso, ¿no? Ahora estamos en la época molecular. Es el estudio, estructura de las funciones, avance en la genética y la biología actual. La, la historia, según el socialismo, se puede dividir en 4 etapas. Una que se llama la comunidad primitiva, la otra, la sociedad llamada esclavista, la otra, la llamada feudal, y la otra llamada capitalista. La comunidad primitiva, pues, se dio un conocimiento empírico. ¿Qué significa? Que ya vienen las primeras experiencias, o sea, las primeras observaciones, las primeras sistematizaciones, ¿de qué? De los fenómenos naturales. Pero estas eran, digamos, cortas. Por eso que una sola persona, como Aristóteles, podía dominar la matemática, podía dominar la
biología, podía dominar la zoología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el conocimiento en cada uno de ellos era corta. Pues ahora, pues no podrías hacer eso, porque solamente biología dominarlo te demanda millones, miles, bastante tiempo, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? En la época esclavista se desarrolla la zoología, la botánica, la anatomía y la fisiología. Es más, muchos esclavos son los que a veces empleados, ¿para qué? Para escribir los libros, los grandes libros de esta naturalista, ¿no? Es por eso. ¿Aló, aló? Sí, profesor, le escucho claramente. Perfecto. La época feudal, ¿a qué se refiere feudal? La época feudal, la época en que los seres humanos tenían fundos grandes donde hacían su agricultura, por eso se llaman los grandes feudales. En esa época feudalista, donde una sola persona era dueño de varios terrenos, vamos a decir así, a esa etapa se desarrolló la microscopía, permitió avance de la biología celular y la histología. Y luego llegamos a la época en la que estamos, que es una época capitalista, postcapitalista, donde la generación de capital se da por grandes empresas o por pequeñas empresas. Ojo, tener un bar, un negocio de un bar, un negocio de lo que sea, no te hace ser capitalista. Capitalista es aquel que acumula el capital a largo plazo y lo distribuye. O sea, de él depende el capital de una ciudad o de un país. Vamos a entender. No es que tengas millones de dinero o mucha plata acumulada, sino que gracias a la actividad que tú haces, de ti depende, en pocas palabras, la economía de todo un distrito, de todo un país. Eso es ser capitalista. En pocas palabras, la economía está regida gracias a un grupo de seres humanos, debido a la actividad que ellos hacen. ¿Estamos? En esa etapa se desarrolla la teoría de la evolución. No es que Darwin sea capitalista, sino que en esa etapa se desarrolla la teoría de la evolución, la microbiología, la genética, la biología molecular, la bioquímica de los últimos tiempos. Profesor, ¿y el postcapitalismo de Peter Drucker? Bueno, está dentro del capitalismo. Y miren, la historia de la biología empezó hace miles de años atrás, con Tales de Mileto. No, sino con Anaximandro. Anaximandro fue la persona que nació en Mileto, o sea, actualmente que es en Turquía, y digamos, hizo una interesante forma de ver la vida. En ese entonces, como ahora, la mayor explicación de cómo se origina la vida lo daba la religión. Hasta hoy en día, ¿no? Dios posó bajo las aguas y surgieron los seres vivos. Bueno. Pero él dijo, no. Miren, un hombre que fue, vamos a decir, materialista, porque no recurrió a los dioses para poder explicar el origen de los seres vivos. Dijo que era un fenómeno natural que producía los seres vivos. ¿Cuál es ese fenómeno? El fenómeno húmedo. Y miren, muchos científicos hoy en día dicen que efectivamente
muchos seres vivos surgieron en el agua. Ah, estuvo cerca. Vamos a decir así, estuvo cerca. Él, dice, inclusive dijo que el primer hombre tuvo como antepasado a los peces, o sea, ya hablaba de que el ser humano desciende de otra especie, o sea, se adelantó a Darwin. Miren, ¿ah? Y es verdad. El ser humano tiene un descendiente indirecto en los peces, porque los peces se convirtieron en reptiles, también en mamíferos, y los mamíferos se convirtieron, o mejor dicho, evolucionaron, para no hablar la palabra convertir, sino evolucionar en seres humanos. Entonces, ahí hubo, miren, una aproximación muy cercana de Anaximandro. Y fue por eso que se le dice el primer teórico de la evolución, antes de Darwin. Solo que Darwin explicó cómo ocurrió ese fenómeno. Él no, Anaximandro solamente dijo que venían los peces, pero todo el mundo lo trataba como loco, ¿no? Decía, ¿cómo? O sea, ¿yo cómo va a venir los peces? No, si yo soy el hijo de Dios. No, tú no eres hijo de nadie, ¿no? Porque no existe dioses. Ya fuiste ya, ¿no? El otro gran naturalista por excelencia, y al que decimos que es el padre de la, de la, de la, de la zoología, es Aristóteles. El padre Aristóteles es sin duda la persona más importante de la biología. ¿Por qué? Porque hizo tratados sistemáticos. O sea, sistematizó, ¿qué cosa? Por ejemplo, cómo surgían los niños. O sea, él habló de los primeros hijos, cómo surgía. Entonces, obviamente, en estas épocas ya había prostitución y se sabía bastante del coito, ¿no? Del hombre y la mujer, y se sabía que había un embarazo, y había pues una lógica del semen, ¿no? Es algo que uno lo puede sacar mediante masturbación, ¿no? Entonces, él ya entendía que dentro de ese líquido seminal que se llama el semen, había algo. No sabía qué, porque no había microscopios. No había algo dentro de ahí que cuando ingresaba la mujer quedaba embarazada. Entonces, ese algo que hoy en día conocemos como espermatozoide, Aristóteles ya suponía que en ese líquido, por eso que le han puesto semen, de semilla, había la semilla para embarazar a la mujer. La mujer vendría a ser la tierra y el hombre pone la semillita dentro de la tierra. Miren, ya en esa época, ya Aristóteles ya había planteado una especie de entendimiento del embarazo en términos humanos, ¿no? Sí. Dime, Ronald. Sí, profesor, interesante. Aparte de ello, ¿qué opinaban de la sangre ellos? ¿Cómo lo valoraban? ¿También pensaban que podía ser causante de cosas, no sé, de la sangre? Aristóteles, si bien es cierto, se veía sangre, porque imagínense, las crucifixiones, ¿no? Es algo que ya se hacía, no, la sangre era visible, pero simplemente se pensaba que eso era lo que estaba dentro de tu cuerpo, ¿no? Y que si se salía bastante cantidad de sangre, te ibas a fallecer, ¿no? Entonces era el líquido que, digamos, te hacía tener vida. Nada más se sabía, ¿no? Eso de que tenga glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pues es algo que recién se da. Pero ya hay un conocimiento sobre la sangre. Es por eso que las armas se hacen justamente buscando cómo cortar en sitios específicos. Una arteria, una vena, ¿no? Y se busca que justamente la persona sangre ahí. Entonces, debido a eso, ¿no?
de ese conocimiento. ¿No? Él, aparte de eso, por eso que se conoce un poco la anatomía, se hacen los primeros estudios de las plantas, un poco de estudio de los animales, una sistematización, y sobre todo de los animales hizo más. O sea, el libro más grande se llama Historia de Animalium. Es un libro, un tratado, que tiene inclusive 2 tomos. Entonces es por eso que le ponen el padre de la zoología. Y algunos dicen que es el padre de la biología, porque si ya estás estudiando a los animales, pues ya estás estudiando una rama de la biología como tal, ¿no? Es por eso. Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí, ¿alguna preguntita? Bueno, por mi parte, profesor, quería preguntarle cuándo nació la biología, y por lo que estoy entendiendo nació con Aristóteles al estudiar a los animales. O sea, biología como término no, con Lamarck, ¿no? Él hizo el estudio de animales, o sea, no es que le puso la palabra zoología, o sea, él hizo así, ¿no? La obra se llamaba Historia de Animales. Mejor entender. ¿Aló? ¿Se ve la señal, creo, no? Sí, profesor, comprendido. Muchas gracias. Se fue la señal, ¿no? ¿Aló, aló? ¿Se fue la señal? ¿Aló? Aló, profesor. Dime, Aló. ¿se fue la señal? No, no. Ya, entonces, él no puso la palabra zoología, botánica, a los estudios que hizo pues, Aristóteles, ¿no? Por eso que zoo viene del griego animal, logía estudio, justamente por Aristóteles, ¿no? Que era un griego. Todos ellos eran griegos. Entonces, en Grecia, prácticamente, la mayor parte de cultura existido, ¿no? Después tenemos Galeno, que fue una de las personas ya más importantes del siglo, digamos, después de la época del carbono. Para decir después de Cristo, como decir, ¿no? Recuerden que Cristo como tal no existe, ¿no? Sino Jesucristo, ¿no? Cristo es una construcción religiosa del supuesto personaje histórico llamado Jesús, ¿no? Entonces, Galeno de Pérgamo es más conocido como Galeno, por eso que a los médicos le dicen Galeno. Fue un médico griego en la que, digamos, hizo el primer estudio anatómico de los seres humanos. ¿Qué significa? Que empezó a cortar a los animales y a ver los órganos internos y a estudiar su función. O sea, le quitaba un riñón y veía qué pasaba. Le quitaba un órgano y veía qué sucedía. Centenario su estudio, pero así su estudio galeno, ¿no? Después Andrea de Casantino, que hizo las plantas y según sus propiedades medicinales. Habló sobre la circulación y la sangre, miren la importancia de la sangre, sobre todo sobre que dijo la sangre circula en todo el cuerpo, miren, se acercó bastante a lo que hoy conocemos. Andrés Vesalio, pues es sin duda uno de los anatomistas más prestigiosos. ¿Por qué? Porque sus libros de anatomía, hasta hoy en día, no sé si usted ha visto algún libro de anatomía,
esa forma de escribir su libro de anatomía hasta hoy en día se sigue. O sea, empiezas por la cabeza, haces los planos, los cortes sagital, corte longitudinal, la anatomía del ser humano, el estudio de empezar cabeza, después tronco, después extremidades, y sobre todo los dibujos artísticos que se hace a la hora de dibujar los muertos, los cadáveres, para hacer la disección humana, se lo debemos a Besanio. Todos los libros que usted tenga de anatomía de Netter, de otro tipo de dibujos que se hace en anatomía, se lo debemos al gran Besanio, que fue la persona que, digamos, mejoró la anatomía que había dado Galeno, ¿no? Por eso que se llama el fundador de la anatomía moderna. Bueno, Lewicki, que describió los glóbulos rojos, porque ya había microscopio en ese entonces, pues ya pudo describir algunos digamos, microscopio en el sentido de lupas, entonces no como tal, sino una lupa ya más compleja. Que dicho paso, la lupa ya había sido desarrollada por los egipcios, ¿ah? Pero era para ver pues, si había pulgas, garrapatas, no tanto para ver pues, células, ¿no? ¿Sí? Tenemos a Fabricius, a Marcelo Malpighi, también. Estos son los principales biólogos que han contribuido bastante al conocimiento de la biología en general. Bueno, hasta aquí nos quedamos, si es que no hubiera alguna pregunta. ¿Hay preguntas, chicos? Si no, nos vamos a almorzar. Porque ya le toca ya. ¿Hay una pregunta, chicos? Todo claro.